Vamos a continuar, ¿no? Lo otro que hay que recordar también es la relación del hipotiroidismo que puede estar inducido por fármacos, es decir, medicamentos que podemos usar para algunas enfermedades que pueden desencadenar en hipotiroidismo. A la cabeza está el uso de neodorona, por supuesto medicamentos que se usan para controlar el exceso de hormona tiroidea, como puede ser el metimazol, el fluorouracilo, la ingesta de litio que se pueden dar en algunas enfermedades psiquiátricas como el trastorno maníaco-depresivo o lo que llamamos el trastorno bipolar, las sustancias de contraste que muchas veces se utilizan, ¿no?, en lo que son radioimágenes o imágenes, y el uso de algunas citoquinas que se está usando en patologías o como tratamiento biológico, ¿ya? Y eso va a ser mucho más frecuente porque cada vez se está usando más biológicos. Entonces, cuando vemos el espectro amplio del hipotiroidismo primario, ya buscando una etiología, porque es así como se debe determinar, ¿no? Si estamos frente a un cuadro, un síndrome de hipotiroidismo, en el cual de repente hemos hecho ya nuestro perfil hormonal, siempre es ideal determinar cuál fue la causa, ¿no? Se ponerle un apellido a esto, ¿no? Entonces, como decíamos, el hipotiroidismo primario o tiroides de Hashimoto es de lejos la enfermedad más frecuente. Dentro de estas pueden cursar con diferentes modos la tiroides de Hashimoto. Algunos pueden cursar con un bocio, es decir, con un incremento del tamaño de la glándula tiroidea. En otros pueden ser como una atrofia tiroidea idiopática, y los otros que pueden ser de forma temprana o el hipotiroidismo neonatal, es decir, ya han podido aparecer o debutar con un hipotiroidismo en edades tempranas. En segundo lugar están las terapias con yodo radioactivo para enfermedad de Graves. Recuerden, si es un hipertiroidismo, fue un incremento de la glándula tiroidea, donde el tratamiento para hacer un control es el uso del yodo 131, que a veces eso puede darse en exceso porque a veces no se puede calcular adecuadamente y el hipertiroidismo puede llevarse a un cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Y después hacer una terapia de sustitución. En tercer lugar, la tiroidectomía subtotal, puede ser para enfermedad de Graves, bocio nodular o algún cáncer tiroideo en el cual se retira la glándula. En cuarto lugar, podemos encontrar la ingestión excesiva de yoduro, sobre todo cuando los pacientes, pues, dentro de su dieta consumen lo que son en exceso las algas, son sometidos a algún tipo de contraste. Por eso no es, digamos, en la práctica médica, muchos pacientes se toman, pues, múltiples imágenes, ¿no? Deben tomarse tomografía de acá, de allá, con contraste, resonancia, y todos ellos pueden contener sustancias en base a yodo. Claro que cada vez van siendo menores, pero hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Después tenemos otros cuadros como es la tiroiditis subaguda, que pueden ser cuadros transitorios, ¿no? Así como uno puede tener una amigdalitis, una faringitis, una otitis, la tiroides también se puede inflamar o se puede infectar. Cuando se inflama, hay un momento en donde, digamos, todo el metabolismo de las hormonas tiroideas se enlentece o se bloquea. Entonces ahí va a haber como un tiempo o unos días, que pueden ser 5 o 7 días, que no se va a producir la hormona tiroidea. Entonces eso va a ser un hipotiroidismo funcional. Hacemos el tratamiento, el analgésico, el antibiótico para tratar la tiroiditis. Pasan 7 días y después comienzan a restablecerse progresivamente, ¿no?, lo que es la síntesis de hormona tiroidea, y podemos encontrarlo de forma normal a un transcurso de unos 15 o 20 días, ¿no? Deficiencia de yoduro es raro, por supuesto, en Norteamérica. En algunos países todavía de África o de Sudamérica podemos encontrarlo. Más raro los errores congénitos de la síntesis de hormona tiroidea, los que son congénitos, y después los fármacos que estamos mencionando. Ellos representan alrededor de un 85 al 90% de los casos, ¿no? En los casos secundarios son 5 a 8%, y los terciarios son más raros, ¿no? Un 2 a 3%, ¿no? Pero también hay que observar que en algunos casos podamos estar frente a cuadros de resistencia periférica a la acción de la hormona tiroidea, ¿no? Como habíamos hablado con la hormona del crecimiento cuando hablábamos de la deficiencia ¿no?, o el enanismo del aro, donde se produce la GH, pero al activarse no se va a producir el IFG1, ¿no?, por mecanismos ya sea de tipo receptor o por receptor. Igualmente puede suceder con la hormona tiroidea, pero son casos bastante raros. Entonces, hablando de la tiroiditis de Hashimoto,
¿no? Ya habíamos dicho, es una enfermedad autoinmune. Esto fue descrito ya hace más de 100 años por Hakaru Hashimoto, quien encontró un infiltrado linfocitario, ¿no?, a nivel tiroideo, que lo consideró o lo llamó como estruma linfomatoso, ¿no? Entonces, en las fases iniciales se puede encontrar un agrandamiento, una inflamación, y en fases crónicas podemos encontrar una hipofunción o disminución de la producción de hormona tiroidea. Es que vamos a recordar en tiroiditis Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, donde se va a producir anticuerpos, ¿no?, que de forma crónica va a producir destrucción progresiva de las células, en este caso de los folículos tiroideos. Su epidemiología, 0.3 a 1.5 casos por cada 1000 personas por año, más frecuentes en el sexo femenino, mujeres entre los 30 a 50 años. En Estados Unidos, donde se hace el reporte de prevalencias con mayor exactitud, se menciona que puede afectar a un 4 o 15% de la población adulta. Igualmente, ¿qué factores de riesgo tienen o cuando vamos a sospechar de tiroiditis de Hashimoto? Cuando asociado tiene otras comorbilidades, ¿no?, como la enfermedad celíaca, que pueden ser alteraciones para la absorción en todo caso, o alteraciones en las velocidades intestinales. Si se asocia a una enfermedad de Addison, que es un tipo, en este caso, de insuficiencia suprarrenal, si cursan con enfermedades cromosómicas, o si están frente a un cuadro de anemia perniciosa, ¿no? Son cuadros que nos van a ayudar a sospechar que pueda ser un tipo de hipotiroidismo por autoinmunidad, ¿no? La clínica, generalmente de lo que vamos a ver en el órgano, en este caso en la glándula tiroidea, ¿no?, en estos casos al inicio puede haber un agrandamiento anómalo de la glándula tiroidea y tiene estas características, ¿no? Es indoloro, puede ser asimétrico, va a ser difuso. Lo podemos ver de esa forma. Y los síntomas, siempre hay que recordar, va a depender de la velocidad de instauración que tenga esta enfermedad autoinmune, del tiempo en que nosotros hagamos el diagnóstico, cuando hacemos el dosaje, de los valores que contenga, pues, de la hormona tiroidea. Generalmente tienen un comienzo gradual, ¿no? Pueden tener como primer síntoma cualquiera de ellos, y cuando ya está en la fase atrófica, en la segunda fase o fase de cronicidad, podemos encontrar lo que menciono, ¿no?, piel seca, ¿no?, cabello quebradizo, todas las manifestaciones que después lo vamos a observar cuando toquemos órgano por órgano. Para el diagnóstico, siempre una prueba hormonal, dosaje de TSH-T4 libre, y si estamos sospechando que estamos frente a un cuadro de tiroiditis de Hashimoto, hay que solicitar las pruebas de anticuerpos, ¿ya? ¿Qué anticuerpos vamos a buscar en la tiroiditis de Hashimoto? Los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antimicrosomas. Si logramos encontrar esos valores, probablemente vamos a decir que la etiología es autoinmunidad. Después tenemos el hipotiroidismo iatrógeno, o causado por una operación, una ablación quirúrgica o por radiación, ¿no? Lo podemos ver de esta forma, ¿no? Hay un retiro, en este caso, del lóbulo tiroideo izquierdo. Realmente, cuando se hace una hemitiroideectomía, el otro lóbulo tiroideo comienza a compensar, hace un tipo de hiperplasia y logra de algún modo reponer digamos, decir, la hormona tiroidea faltante. Generalmente más lo vemos cuando son tiroidectomías totales, ¿ya? Lo otro que observamos en el iatrógeno, también podemos observar, de repente un paciente fue sometido a una cirugía, estamos reponiendo la hormona tiroidea, la levotiroxina, y de repente en ese transcurso, pues, ¿no?, a veces cuando vienen a la consulta el paciente siente, ¿no?, me produce, no sé, dolor epigástrico, me produce, no sé, sensación, no sé, de mareo o algo. A veces los pacientes dejan de tomar, sabiendo que es necesaria la reposición. Entonces también podemos considerar dentro de eso lo que es el hipotiroidismo iatrógeno, ¿no? O sea, por falta de aporte o un tratamiento irregular, ¿ya?
dicen incumplimiento de la prescripción de las hormonas tiroideas. Son casos bastante frecuentes. O piensan los pacientes, como ya están tomando la medicación, se sienten normal y dicen, creo que es innecesario, ¿no? Yo creo que el médico se ha equivocado, ¿no? Deberían de tomar solamente para un año y a buen tiempo, ¿no? Suspenden y vuelven a hacer igual en estos casos, ¿no? Hipotiroidismo por fármacos, ya habíamos mencionado. Medicamentos que usamos para, digamos, controlar el hipertiroidismo. A veces podemos dar en exceso el metimazol o el propiltiuracilo, ¿no? Y al tener en exceso del hipertiroidismo podemos llevarlo al hipotiroidismo. Si no tenemos un control tanto clínico como laboratorial, ¿no? Podemos producir este tipo de patología, ¿no? Otro es el litio, que habíamos mencionado, que tiene, pues, produce alteraciones en lo que es el metabolismo propio de la hormona tiroidea. Puede afectar la liberación, la captación, el acoplamiento de lo que son las iodotirosinas. Solemos siempre revisar la amiodarona, pero como que dice, afortunadamente ya existen otros antiarrítmicos, ¿no? Para el control de lo que son la taquicardia supraventricular, la fibrilación auricular. Antes usamos la amiodarona, pues, en la mayoría de los casos. Ahora ya tenemos propafenona, el mismo bisoprolol, que de algún modo nos puede ayudar a controlar, ¿no? Entonces, también recordar que amiodarona puede producir los dos tipos de disfunción tiroidea. En algunos casos puede producir hipertiroidismo y en los otros casos puede producir hipotiroidismo. Esto va a depender del estado previo, como es el paciente, ¿no? O de la, como que dice, de la presencia de yodo, del almacenamiento de yodo que tengan los pacientes. Es el hipotiroidismo de yodo, que generalmente a los cuadros iniciales puede producir una hipertrofia, ¿no? Y la carencia de yodo puede producir, como dice, un retraso en el crecimiento o déficit intelectual, ¿no? Ahora, en los casos de hipotiroidismo secundario, ya habíamos dicho que tienen que ver con la alteración de tipo o a nivel hipofisario. Pueden ser tumores, necrosis, tumores no hipofisarios que producen compresión sobre la adenohipófisis. Y bueno, el hipotiroidismo terciario, ¿no? Estamos en una repetición. Y lo otro es el hipotiroidismo periférico, ¿no? Que se menciona que es la primera causa de retraso mental prevenible, ¿no? Donde hay un déficit permanente de hormonas tiroideas. Es lo que debemos tratar de buscar cuando estamos en las primeras edades, ¿no? Que generalmente pueden producirse defectos en el transporte de hormonas tiroideas. Se menciona dentro de esos que hay los de tipo esporádico, que se debe a una disgenesia tiroidea, que es en el mayor porcentaje, un 80-85%, y los hereditarios, que ocurren como disgenesias familiares, un 10 al 15%, ¿no? Es decir, nuevamente, hay producción en este caso de la hormona tiroidea, pero tienen alteraciones en el transporte, es decir, a los sitios donde debería realizarse la acción, hay una disminución, un aminoramiento o una insensibilidad, ¿no? Así podemos ver un recién nacido asintomático, de repente es flácido cuando nace, de repente tiene una lengua grande, ¿no? Unas fontaneras abiertas, ¿no? Generalmente la especialidad, los que ven esto, los neonatólogos, generalmente en el examen físico, cuando hacen la revisión, suelen encontrar una hernia umbilical, una ictericia prolongada o causas de constipación. Y solo ese hecho les induce a buscar o a solicitar el TSH, ¿no? Para diagnóstico. En todos ellos se ve disminución de la actividad celular, disminución de la actividad metabólica, y eso puede llevar en las edades tempranas a que tengan un hipocrecimiento o déficit de crecimiento y también a alteraciones en el sistema nervioso central, ¿ya? Retardo mental o retraso mental. Esta es una causa del hipotiroidismo congénito. Aquí tienen algunas manifestaciones para los que van a hacer una especialidad de repente de neonatología o pediatría, ¿no? Mencionan en ellos, o sea, en los primeros días, que tienen una alimentación deficiente, sueño excesivo, llanto débil, se constipan o hay ictericia. De forma temprana pueden encontrar lo que es la macroglosia, la persistencia de fontaneras abiertas, que normalmente dentro del año debería estar cerrándose, años, 6 meses, de repente 2, 3 años,
y mantienen las fontaneras abiertas, se hace un diagnóstico, ¿no? Pero lo ideal es hacerlos de forma temprana. Incluso hay criterios para esto, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Estos son los criterios de Letarte. Es un tipo de, como quien dice, de score que tiene que ver con el diagnóstico temprano de hipotiroidismo concreto, ¿no? Eso es más que todo para que ustedes también conozcan. Entonces, vemos cómo es la clínica del hipotiroidismo. Y creo que de las patologías, así como la acromegalia, cuando los pacientes tienen pues realmente el déficit o el hipotiroidismo clínico, es bastante claro, digamos, las manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? ¿No? Ahí lo pueden ver, ¿no? Las manifestaciones que pueden ser sistémicas dependiendo qué órgano o qué sistema está afectado, ¿no? Puede ir el cabello seco, quebradizo, pérdida del cabello, cejas, hinchazón de la cara, falta de memoria, piel seca, agravamiento de la tiroides. Entonces, es difícil no darse cuenta cuando lo sospechamos, ¿no? Entonces, las primeras manifestaciones generalmente van a tener que ver con la tasa metabólica basal. ¿Ya? Acuérdense que dentro de las hormonas contrarreguladoras también está lo que es la hormona tiroidea. ¿Qué pasa cuando tenemos hormona tiroidea en déficit o una disminución? Puede haber una disminución de la glucosa, ¿no? A nivel del tubo digestivo, en lo que es el recambio. Puede haber disminución del recambio de los lípidos, con una disminución de la síntesis de ácidos grasos, disminución en el recambio de proteínas, disminución de la respuesta fisiológica al ayuno, esos pacientes pueden hacer hipoglicemia, disminución de la síntesis de ácidos biliares, que hace que los pacientes con hipotiroidismo tengan presencia de litiasis vesicular o cuadros de colecistitis. Siempre que hablamos de tasa metabólica basal, hay que ver que es, digamos, aquella necesidad que tiene de consumo de calorías en condiciones que uno no está haciendo actividad. Generalmente se calcula que es alrededor de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Ya? Es decir, sin hacer nada, lo mínimo que deberíamos tener de consumo debería ser unos 1200 calorías. ¿Cierto? Pero eso es en condiciones normales. Pero en estos casos, digamos, al haber una disminución de lo que es la tasa metabólica basal, probablemente en esos estados el cuerpo consuma, por decir, 800 o 700, ¿no? Y el resto que hace, lo conserva, ¿no es cierto? Por eso es que los pacientes con hipotiroidismo dicen, ¿no? O todavía no consumo, creo que el aire que respiro me engorda, no me hace subir de peso. No es eso, sino que tiene la tasa metabólica basal aminorada, ¿no? Lo otro, ¿no? Cuando hay alteración en lo que es el recambio de los lípidos, va a hacer que estos pacientes tengan problemas con el manejo de los lípidos. Y es por eso que tenemos que asociar el hipotiroidismo con las dislipidemias. Ya en ellos vamos a encontrar triglicéridos altos, colesterol LDL alto, y no es necesariamente porque los pacientes consuman de repente, como dicen, ¿no? Carnes rojas, frituras, ¿no? Sino es una alteración metabólica, ¿no? Una alteración hepática, donde hay una alteración pues, en lo que es el metabolismo de los lípidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para corroborar también si estamos frente al hipotiroidismo, aparte de una T4 libre y TSH, pidamos un perfil lipídico. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta que están elevados el LDL y los triglicéridos. Manifestaciones en la termogénesis, que habíamos dicho que tiene que ver con lo que es el mantenimiento de la temperatura, justamente porque en ellos hay una disminución de la actividad de ATPasa, sodio potasio, o de lo que es el calcio ATPasa, ¿no? Que son mecanismos que normalmente lo que dicen es que generan calor. Al estar disminuidos, esos pacientes van a cursar con hipotermia. Y si este hipotiroidismo es severo, como pasa en algunos pacientes, estos pacientes pueden entrar en hipotermia, es decir, temperaturas por debajo de 35,5. ¿Ya? Hacen insuficiencia cardíaca y hacen lo que se llama el coma mixedematoso, que un tercio de estos pacientes llegan a entrar a la UCI, y si no hay una reposición temprana, pueden incluso fallecer por una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Después, también en la termogénesis tiene que ver con que hay una disminución de los receptores adrenérgicos y la sensibilidad a las catecolaminas.
¿ya? Las catecolaminas que conocemos son pues, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, ¿no? Que son sustancias que se producen en la médula suprarrenal y que tienen que ver también con la relación de mantener nosotros nuestra presión arterial. ¿Ya? Cuando hay una disminución de esto, hay una disminución de la sensibilidad. Los pacientes con hipotiroidismo tienden a hacer disminución de su presión arterial o tienden a tener presión límite o comienzan a tener lo que se llama la bradicardia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en adelante. Muy bien, cuando hacen un mapa de calor en estos pacientes, han visto, ¿no? Los que hacen deporte, ¿no? Cuando ven fútbol, ¿qué hacen? ¿No? El mapa de calor, ¿no? Por donde caminar el jugador, ¿no es cierto? Está en el medio campo, todo. Igualito se puede censar, ¿ya? Y estos pacientes tienen una disminución, ¿no? En lo que es la producción de calor o la termogénesis, ¿no? Entonces la clínica, no todos los pacientes, eso hay que ver, todos los pacientes hipotiroideos van a tener la misma, o sea, como un corte, ¿no? Va a depender de varias variables, de la magnitud del déficit hormonal. Es diferente que un paciente, por decir, si el corte es de 0,93 a 1,73, que tenga un corte de 4 de 0,92 o 0,90, frente a otro paciente que tiene 0,15 o 0,20 va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el déficit o la magnitud es mucho mayor, ¿no? La velocidad con que se desarrolla va a ser diferente en un paciente con tiroiditis de Hashimoto, que de repente es gradual, frente a un paciente que de repente le han hecho una tiroidectomía. Probablemente al que le han hecho la tiroidectomía, de repente dentro del lapso de los 3 o 5 días, ¿no? Puede hacer rápidamente la sintomatología. Y lo tercero, la edad del paciente. ¿Ya? Generalmente los pacientes mayores, ¿no? Donde es más frecuente, quizás hagan los síntomas mucho más, como que dicen, notorios, ¿ya? Entonces, dentro de eso ya habíamos revisado en la primera clase la fase mixedematosa clásica, ¿no? Donde el paciente puede cursar con piel seca, una expresión de letargo, melancolía, párpados inflamados, un pelo grueso, o si vemos a nivel de la lengua lo que es la macroglosia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como hemos visto hay una disminución de la tasa metabólica basal, del proceso metabólico basal, y en ellos va a haber una acumulación de lo que son los glucosaminoglucanos en los espacios intersticiales del tejido. Eso es lo que va a producir lo que es el mixedema. Ahora, dentro de las manifestaciones dérmicas, ¿no? Cuando ustedes van a hacer su historia clínica de un paciente con hipotiroidismo, o sea, tienen que buscar todo esto, ¿no? Por regiones, ¿no? Doctor, ¿qué le voy a buscar al paciente con hipotiroidismo en la piel? ¿Qué tendría que estar descrito? Desde la caída de cabello, la piel seca, ¿no? Puede haber un descenso de la temperatura central, vasoconstricción periférica, de repente uno le toca las manos, hay una frialdad, ¿no? Una piel fría pálida, en algunos casos puede estar endurecida, como pasa en los tobillos, donde se asienta el mixedema. Puede haber un edema subcutáneo, ¿no? Con hinchazón en cara, párpados y manos. Pueden tener cambios de coloración, pueden tener una coloración amarillenta o media nacarada, y pueden tener algunos rasgos faciales como es la nariz ancha, los labios abultados, párpados edematizados y la macroglosia. ¿Esto a qué? Aquí hay una infiltración mixedematosa, ¿no? Ya habíamos hablado que hay una acumulación de los glucosaminoglucanos, ¿cierto? Entonces eso es lo que por lo menos lo mínimo que deberíamos encontrar o reportar en nuestros pacientes con hipotiroidismo. Esto relacionado a la piel. ¿Qué otras manifestaciones? ¿No? Las uñas quebradizas, la piel seca y agrietada, ¿no? Manos gruesas, y podemos encontrar incluso hiperkeratosis en las regiones de flexura, ¿no? En codos o en los rodillas. En el sistema cardiovascular, de repente, donde tenemos pues, la mayor cantidad de receptores, ¿no? Para una tiroidea, puede haber un gasto cardíaco en reposo disminuido, ¿no? Tanto por reducción del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca. ¿No? En cardiología se ven esos términos, ¿no? ¿Cómo se halla el gasto cardíaco? Dicen, ¿no? El gasto cardíaco es el volumen sistólico, ¿cierto? Entonces, como hay, la hormona tiroidea tiene que ver con la sensibilidad y con lo que es la cronotopía, ¿no? Puede hacer que disminuya la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, cuando vuelvas a multiplicar por el volumen sistólico, probablemente el gasto cardíaco esté también disminuido.
Y al contrario, ¿no? En los pacientes con hipertiroidismo, donde de repente tienen una mayor función cronotrópica, cuando no multiplica, quizás se encuentre el gasto cardíaco incrementado. Por eso cuando ustedes hablan en cardiología, insuficiencia cardíaca de gasto alto, dicen, ¿no? El hipertiroidismo. Entonces, ¿por qué es? Porque hay una alteración en cualquiera de las funciones. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? La función inotrópica, hay una disfunción del inotropismo y del cronotropismo. El cronotropismo tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la función inotrópica con la fuerza de contracción, ¿no es cierto? O sea, con el volumen que va a hacer cada contracción. ¿Ya? Entonces, los pacientes con hipotiroidismo tienen lo que se llama una alteración, una sensibilidad al frío. Es como ahorita, ¿no? Veo algunos con su polo, por decir, ¿no? Que es una temperatura ahí normal, pero digamos, está haciendo calor y los pacientes están con una chompa, con un abrigo, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué pasa, no? A veces está haciendo calor. ¿Por qué? Porque tienen esta intolerancia a lo que es el frío, ¿ya? Entonces, otra situación que hay que ver acá, bueno, que antes veíamos cuando no detectábamos de forma temprana el hipotiroidismo, tenía lo que hablaban del corazón mixedematoso, ¿no? Que es un riesgo de mortalidad, donde los pacientes pueden tener pues, una cardiomegalia, incremento de un corazón mixto grande, alteración hemodinámica, sobre todo una disminución de la presión sistólica, y alteración de las enzimas séricas, ¿no? Como puede ser el CPK, el TGO, TGP. A eso se denominaba lo que es el corazón mixedematoso, que era un factor de riesgo para shock. Entonces, las manifestaciones cardiovasculares, ¿no? Como estamos observando, tienen que ver con varias áreas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que hipercolesterolemia es una causa también de derrame pericárdico, de derrame pleural, ¿no? Cuando algunos pacientes hacen el hipotiroidismo y hay alteración o compromiso del sistema hemodinámico, pueden cursar con derrame pleural o pueden cursar con derrame pericárdico. Y muchas veces hemos tratado de buscar, ¿no? Cuando hay un derrame pleural, lo primero que se les ocurre que es TB, ¿no? Tuberculosis. Pensemos, hagamos una punción, estudiemos y descartemos tuberculosis. Lo otro puede ser descartar neoplasias o descartar secundario un derrame paraneumónico. Pero también hay que tomar en cuenta el hipotiroidismo, sobre todo cuando los derrames son de causa bilateral, ¿ya? A nivel del aparato respiratorio, que es lo que tenemos que buscar en los pacientes, hay disminución de la frecuencia respiratoria en reposo, disminución de la respuesta ventilatoria. En los casos severos hay reportes de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que durante la noche, cuando están descansando, lo que normalmente tenemos entre 12 a 16 respiraciones por minuto, esos pacientes comienzan a hacer primero hipopnea, menos de 12, digamos 8. En algunos casos hacen periodos de apnea de 10, de 12 segundos, ¿no? Hay un momento en que ya no respiran y que hacen muerte súbita. Esa es una apnea obstructiva del sueño. En los casos severos también se observa esto. Alteraciones del intercambio gaseoso, ¿sí? Pueden hacer hipoxemia también en los pacientes con hipotiroidismo. Nuevamente los derrames pleurales que hay que tomar en cuenta. Y hay una disminución también de la producción de lo que es la eridropoyetina o pueden llegar a insuficiencia respiratoria. Muchos pacientes, hemos visto ellos, hemos visto con retención de CO2, ¿no? Y cuando hemos determinado que se trata de un hipotiroidismo, el simple hecho de hacer reposición, se han corregido esos cuadros, ¿no? Entonces nos han mandado a veces el neumólogo, el cardiólogo, cuando hemos determinado en forma integral o sistémica, ¿no? La reposición ha hecho que de algún modo los pacientes se estabilicen, ¿no? Hacen bradicardia, ¿no? Una ventilación de no dar 12 respiraciones por minuto, ¿no? Alteraciones en el intercambio alveolo-capilar, ¿no? Y es el periodo de hipopnea, ¿no? La apnea del sueño, que es una apnea obstructiva, ¿no? Ahí también mencionan que es por, digamos, por lo que es la caída de la lengua, ¿no? Acuérdense, el paciente hipotiroideo tiene una macroglosia y cuando nosotros nos ponemos hacia atrás, la lengua siempre cae, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, esto va a producir esta disminución de lo que es el flujo, ¿no? Si se asocia a lo que es la apnea obstructiva, de tipo obstructiva, no pueden hacer riesgo de muerte súbita. En los que se ha determinado, ¿no? Que tienen este problema,
a veces necesitan tener lo que es el CPAP, ¿no? O sea, una máquina que la tienen conectada así como un respirador, que cuando la máquina detecta que, digamos, está en apnea, por decir, de 7, 8 segundos, inmediatamente la máquina le da el ciclado. ¿Ya? Es un tipo sin necesidad de que esté intubado el paciente, ¿no? Se llama una ventilación, ¿cómo sería? Una ventilación no invasiva, así es el término, ¿no? Porque la invasiva es a través de un tubo entraqueal o un tubo de traqueostomía. Otro sitio donde tiene pues, sus receptores, las hormonas tiroideas, es el aparato digestivo. Ya habíamos dicho, hay una disminución, ¿no?, del metabolismo de las sales biliares. Eso hace que aumente la frecuencia de litiasis vesicular, que hay que buscar en los pacientes con hipotiroidismo. Ahí tenemos ya las imágenes, cómo se considera la presencia de cálculos o litos en la vesícula. La hipercolesterolemia, hipotonía de la vesícula biliar. ¿Qué ven ahí? ¿Un Cushing? Hoy día, ¿con quién se nos pasó a visitar? Todo esto ya no me quiere escuchar. Había en la cama 32, ¿no? Un paciente con distensión, ¿no? Constipación. ¿Por qué? Porque depende del enlentecimiento de lo que es pues, el sistema digestivo, ¿no? Lo que son los movimientos peristálticos, ¿no? Que pueden llevar a obstrucción. Ocasiona constipación o estreñimiento. Dispepsia ocasionada por alteraciones en la motilidad gástrica. Estos pacientes pueden tener un retardo en el vaciamiento gástrico, ¿no? Normalmente pues dentro de las primeras 2 o 3 horas nosotros lo que hemos consumido los alimentos ya debemos querido vaciar. En ellos, así como los diabéticos, tienen un retardo en el vaciamiento gástrico. Pueden tener 4 o 5 horas, pueden tener todavía el contenido, ¿ya? Ahí están viendo, dolor abdominal, ¿no? Alteración en la peristalsis esofágica, pueden tener esofagitis o reflujo, que muchas veces estos pacientes han ido a gastroenterología, ¿no? Por ese problema. Nos han revisado una esofagitis, ¿no? ¿Y por qué es la causa, ¿no? Pues por reflujo, hacen manometrías, todo está normal, y al final el problema era el hipotiroidismo, ¿no? Se hace la terapia de reposición y también se corrige estas, ¿no? Manifestaciones neurológicas van a depender si son en edad adulta, en edad neonatal, ¿no? En las edades intrauterinas o neonatales, hemos dicho que tiene que ver con una inhibición del crecimiento de la corteza cerebral y cerebelosa. ¿No? Van a ver que muchos niños a veces nacieron con atrofia cerebral. Les hacen una ecografía y de repente el tamaño del cerebro está reducido. Uno dice, ¿qué ha pasado? Hay una alteración genética. Hacen revisión, les miden el TSH y probablemente estaba muy alterado, es decir, tenía un hipotiroidismo. Igualmente en lo que es el tamaño celular, tiene que ver bastante con el desarrollo y maduración del sistema nervioso central, ¿ya? Esa es la relación de la hormona tiroidea. En el adulto, generalmente puede producir bradisiquia, bradilalia, una lentitud en el pensamiento, ¿no? Y algunas alteraciones del sistema nervioso autónomo también en los pacientes, ¿no? Acá tenemos la disminución de hormonas tiroideas en la vida adulta, disminución del flujo sanguíneo cerebral. Si es permanente, pérdida de memoria, aletargo, somnolencia. Están como hipotiroideos ahí, ¿no? Están somnolientos, ¿no? ¿Han almorzado hoy día? ¿A qué hora han almorzado? A la 1, 2 horas y más horas. Voy a cambiar mi horario de nuevo, así. Hacen sordera de percepción, dificultad para hablar, tienen bloqueo con formar las palabras, las oraciones, y algunos en los grados severos pueden tener ataxia cerebelosa. Eso, como se da cuenta, cuando uno va caminando, de repente aumentan la base de sustentación para caminar, ¿no? Entonces comienza como... ¿ya? Entonces al paciente hipotiroideo no solamente hacerle el examen en cama, de repente hacerlo parar, maniobras de ortostatismo para ver. En la vida fetal, si falta hormona tiroidea, así como ese cerebrito, se agota, siempre hay en los pacientes, ¿no? En el músculo esquelético, ¿no? Debido a que hay una disminución de la glucólisis, de la glucogenólisis muscular, ¿no? Pueden producir, ¿no?, cuadros de hipoglicemia.
alteraciones en la conducción. En el sistema muscular puede haber lentitud de movimientos y un retraso en los ROT, ¿no? En los reflejos osteotendinosos. ¿Han hecho ya alguna vez un reflejo aquileo? ¿Sí? En neuro. Ya los hacen sentar a los pacientes de repente en la silla. Y hay dos fases, ¿no? Una fase rápida, que es cuando uno golpea, hace esto, ¿no? Y después es la fase de relajación o retracción, ¿no? En estos pacientes con hipotiroidismo hacen así, ¿no? La primera puede hacerla rápida y este periodo de reconstrucción o relajación se hace más prolongado. En el hipertiroideo ya también pones, hace esto y al rato está así. Esa es la reacción. A veces lo cuentan en milisegundos, entonces eso también nos ayuda a ver una causa o un signo, por no decir, de que estamos frente a un paciente con hipotiroidismo, ¿ya? Lo otro, también es frecuente la presencia de rigidez, dolores musculares, ¿no? Que cuando están los pacientes expuestos a temperaturas frías, puede causar con dolor o incluso puede haber mioclonías, o sea, como movimientos involuntarios, ¿ya? Y esto es lo que yo quería un poco también recordarles, una enzima que se llama la creatinfosfoquinasa, que se deriva del músculo esquelético. En estos pacientes con hipotiroidismo puede estar elevada, ¿ya? Hay muchos pacientes que su motivo de consulta, por ejemplo, era el cansancio, los dolores musculares, ¿no? Cuando comenzaban a hacer algo de actividad, sentían dolor, ¿ya? Y esa era simplemente la manifestación, porque no tenían la piel seca, otras manifestaciones. Les hacen el examen por sospecha y tienen hipotiroidismo, ¿ya? Creo que en un caso lo presentó hace tiempo la doctora Rosita, no sé si estuvieron presente, donde había un hipotiroidismo o sea, atípico, con debut o con presencia de dolores musculares, donde había elevación de lo que es la CPK, ¿ya? Y eso es una forma de presentación atípica. En el sistema esquelético, ya habíamos dicho, tiene que ver, ¿no?, con lo que es el desarrollo pondoestatural, ¿no?, con el incremento de la masa ósea. Cuando hay déficit de hormona tiroidea, podemos encontrar disminución de la formación del hueso o de la osteogénesis, ¿no? Las uñas también pueden cursar con un crecimiento lento, por lo cual se vuelven delgadas o quebradizas. A esos pacientes uno les pellizca la uña y uno puede romper, por no decir, la uña cuando están en hipotiroidismo. Y en niños, por supuesto, que puede haber retardo de crecimiento. Manifestaciones renales, ¿no? ¿Y ahí qué tiene que ver, pues, ¿no?, la hormona tiroidea con lo que es el riñón? El hipotiroidismo se asocia con deterioro de la función renal, debido a que, así como hay una disminución del gasto cardíaco, si hay una disminución del gasto cardíaco, también por supuesto que va a haber disminución en diferentes órganos, ¿no? Y uno de ellos es la disminución en el flujo sanguíneo renal. Eso puede producir alteraciones en el filtrado glomerular, eso puede llevar a retención hídrica, pérdida de la capacidad de concentración urinaria, y con eso los pacientes pueden cursar con un aumento de creatinina y por retención hídrica pueden hacer hiponatremia. Entonces, cuando uno conoce, digamos, todas estas manifestaciones, no estamos, digamos, viendo, a ver, llamamos al cardiólogo, llamamos al gastroenterólogo, al nefrólogo y todas las especialidades los juntamos, ¿no? Sino cuando uno determina, en el hipotiroidismo también podemos encontrar esto, hace una unidad clínica. Y el hecho de reponer todas estas manifestaciones que está teniendo, las va a ir progresivamente sanando, ¿ya? Bueno, podemos ver, a nivel glomerular puede producir engrosamiento de la membrana basal glomerular. Igual en la sangre, ¿no? ¿Qué pasa? Una disminución de la hormona tiroidea y el sistema hematopoietíco, no puede producir una menor producción de eritropoyetina. Eso es porque hay una disminución del flujo sanguíneo renal, la masa de eritrocitos puede disminuir y estos pacientes pueden cursar con una anemia normocítica, normocrómica de tipo. Entonces, si encontramos anemia en ese paciente que estamos haciendo, igualito, revisemos, ¿no? Igualmente puede haber alteraciones en lo que es la adhesión plaquetaria, la coagulación, ¿ya? Sin embargo, los leucocitos rara vez se afectan. Si hacemos un resumen, ¿no?, qué síntomas y signos van a tener en la exploración clínica, podemos ver desde síntomas generales, los síntomas neurológicos que aparecen ahí, ¿no?, los síntomas neuromusculares, los gastrointestinales, ¿no?
dependiendo de nosotros qué queramos encontrar, ¿no? O qué estamos explorando. Entonces, cuando ustedes hacen una descripción de historia clínica de un paciente con hipotiroidismo, probablemente son estas las alteraciones que deben buscar, ¿no? Otros son las cardiorrespiratorias. Otro tiene que ver con lo que es la parte gonadal o genital, ¿no? Esta parte es importante, sobre todo en las mujeres. Disminución de la fertilidad y alteraciones menstruales. Cuando hay dismenorrea, amenorrea, también dentro de los diagnósticos diferenciales buscan hipotiroidismo. O cuando de algún modo haya dificultad para embarazarse, en el embarazo, o sea, para poder, digamos, ¿no?, tener esto, busquen también hipotiroidismo. Por eso es que, digamos, ginecología, cuando les hace un examen por infertilidad, les piden desde lo que son hormonas tiroideas hasta estrógenos, todo lo que es la función endocrina, ¿ya? Y para, digamos, comenzar, aquellos que quieren, pues, ¿no?, tener de repente un hijo, hacen primero la corrección de lo que es la disfunción tiroidea, y una vez que está regulada, recién, digamos, pues, como que dice, hacen que se puedan embarazar, ¿no? Otras alteraciones, piel, pameras, es decir, donde haya receptores para hormona tiroidea, tratemos de buscar los síntomas y los signos que son característicos de ellos, ¿no? Muy bien, el diagnóstico, ¿no? Ya tenemos toda la parte clínica, porque no creo que se les pase un paciente con hipotiroidismo. El signo bioquímico más sensible de las pruebas, ¿cuál va a ser? La determinación de la TSH. Es lo primero que piden, ¿ya? Va a haber una elevación del nivel sérico. Después podemos tener pruebas dinámicas de TRH, TSH. Acá les muestro cuáles son los hallazgos clínicos con mayor capacidad predictiva. Uno revisa, pues, ¿no?, puede tener 50 signos de ahí, ¿no? ¿Qué pasa en los que encuentran de repente algunos de ellos? ¿O cuáles nos pueden orientar hacia un hipotiroidismo? La piel gruesa, que tiene una capacidad predictiva de un 5,6%, la voz ronca, palabra lenta, la piel seca y fría, la bradicardia. Entonces, si encontramos los cuatro, por supuesto que la capacidad predictiva va a ser mucho mayor, ¿no? Si tenemos por lo menos 3 de estos 4, nosotros ya podríamos pedir lo que es la TSH. Pero no pidan de forma así, pues no tienen nada y uno dice, a ver si le tinco, ¿no? A ver si le tinco. TSH de 4 litros. Generalmente tiene que ser con sospecha clínica, ¿ya? Lo otro, la evolución del hipotiroidismo, ¿no? Este está en su libro de Argente, siempre lo pongo. En los primeros grados, donde de repente hay un hipotiroidismo subclínico, ¿no?, generalmente las hormonas pueden no estar alteradas, como ven ahí. Conforme va incrementando el grado, la severidad, recién se van a ir alterando. Entonces, las primeras alteraciones que nosotros vemos, por ejemplo, en el grado 2, es el incremento de TSH en la sangre. Eso está indicando que la adenohipófisis está tratando de compensar el déficit de la tiroxina. Por eso es que podemos encontrar en este nivel T4 normal, T3 normal, ¿no? Sigue avanzando el hipotiroidismo, no se hace diagnóstico, probablemente los niveles de TSH en este caso ya han sobrepasado, por decir, las 10.000 unidades. En esos casos recién se va a notar el déficit inicial de T4. Sin embargo, la T3 todavía se puede mantener normal. ¿Y cómo se obtiene la T3? De la desiodación de la tiroxina, ¿no es cierto? O de la T4, ¿no? Y en el grado severo, ya pues como dicen, ¿no?, hasta el guardián de la esquina nos va a decir ese es un hipotiroidismo, ¿no? ¿Por qué? Porque su TSH está bastante elevado y tanto los niveles de T4 y T3 están disminuidos, ¿no? De forma práctica, ¿qué van a solicitar ustedes? TSH inicialmente y T4 libre, ¿ya? Que es lo que se aplica. Muy bien. Entonces, estas son las diferentes combinaciones que ustedes pueden encontrar para determinar si el cuadro es primario, secundario o terciario, ¿cierto? En todos el metabolismo va a estar disminuido, es decir, van a tener las manifestaciones clínicas, es el síndrome de hipotiroidismo. Cuando hay en el TSH, ¿no?, si encuentran elevado en ese caso, piensen en que puede ser primario. Y si está suprimido y tiene, como en estos casos, y tiene manifestación clínica de hipotiroidismo, piensen que puede ser un secundario o un terciario,
¿no? Por los niveles de T3 y T4. Es el gráfico que hay que acordarse para determinar. Con esto se hace el diagnóstico, lo que llamamos etiopatogénico o definitivo. Entonces, en ese momento donde nosotros vamos a hacer la terapia de reposición. ¿Qué hacemos? Damos la levotiroxina sintética, ¿no? Y tratamos de normalizar esos valores de T3 y T4. En algunos casos vamos a encontrar compensación, es decir, como en el primario, ¿no? No sé, yo le di a un paciente diagnóstico de hipotiroidismo primario hace 3 meses y le comienzo a dar levotiroxina. Conforme yo voy mejorando el nivel de la T3 y de la T4, sobre todo de la T4, entonces de algún modo estoy haciendo que la hipófisis vaya captando ese valor, entonces ya no tenga necesidad de producir más TSH. Entonces la TSH se va a ir normalizando. Entonces en el tratamiento lo que se sabe o como nosotros explicamos a estos pacientes, lo primero que comienzan a mejorar es la sintomatología. En segundo lugar, comienzan a mejorar los niveles de T4 libre. Y lo último que se compensa es la TSH. Por eso es que los controles se van haciendo al mes, después cada 2 meses, cada 3 meses y después un control por lo menos cada 3 meses. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad? De no pasarnos al otro extremo, ¿no? Que podemos dar reposición en mayor cantidad y eso puede traerlo otros síntomas, ¿no? Muy bien, creo que es el último. Bueno, es un algoritmo diagnóstico, ¿no? Sobre todo cuando estamos frente a un cuadro de hipotiroidismo primario con una TSH incrementada y queremos determinar si estamos frente a un cuadro de Hashimoto. Pedimos pues estos anticuerpos, ¿no? Porque ya hemos hablado, los anticuerpos tiroglobulina, los anticuerpos anti-TPO. Si estos salen de algún modo negativo, pensar en el resto del mundo, ¿no? Transitorio, fármacos, trastornos inflamatorios. ¿Ya? Bueno, es un algoritmo ya para hacer lo que es el manejo. ¿Okay? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algún caso? ¿Consulta? ¿Todo bien? ¿Ya nos podemos ir? Muy bien, eso sí.